Déjame nomás aquí abrir mi archivito. Oren, hermanos, para que todo lo podamos llevar a cabo. Ya me ganaron ahí. Primera de Timoteo 3.1, hermanos. Primera de Timoteo 3.1. Ahora sí vamos a continuar vamos a continuar más bien con la clase de ancianos, pero ahora sí como una clase, ya no la predicación que tuvimos. ¿Ok? Primera de Timoteo 3.1. ¿Qué dice Jonathan? Con voz fuerte, hijo. Como que almorzaste. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, hermanos. Hay algo bien interesante aquí, hermanos, en esta palabra, si alguno anhela obispado. Hermanos, si no tenemos hombres cristianos preparados para dirigir la iglesia del Señor, va a estar en problemas. Eso ya lo sabemos, hermanos. ¿Cuántos problemas, discusiones se ocasionan en una congregación? Porque no hay hombres preparados para dirigir, porque aquellos que estamos dirigiendo no lo estamos haciendo de una buena manera. A veces hacemos cosas o decimos cosas que en lugar de ayudar, pues, perjudican, ¿verdad? Y en lugar de hacer que la obra crezca, la demeritan. En lugar de animar a los hermanos, los desanimamos. Por eso, aunque 1 de Timoteo 3, hermanos, del 1 al 7, es acerca de los ancianos, esta parte realmente, hermanos, de la Escritura nos da la medida acerca de lo que Dios desea para un hombre. Es cierto que podemos exceptuar de ahí la parte de estar casados, ¿verdad? Y tener hijos y todo eso, pero lo demás realmente son las cosas que Dios desea. Además, pudiéramos decir que es la medida que Dios desea de un hombre que está casado y que tiene una familia, ¿verdad? Si no tenemos hombres, hermanos cristianos, preparándose para dirigir la iglesia del Señor, vamos a estar en problemas. La iglesia sufrirá por la falta de ese liderazgo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay muchos libros. Usted va a una librería cristiana, entre comillas, se va a encontrar muchos libros para mujeres de cómo ser una esposa, cómo ser una buena mamá. Pero se va a encontrar, no se va a encontrar libros, hermanos, casi no, que hablen de cómo ser un buen esposo o cómo ser un buen papá. Es difícil encontrar eso. Como que los hombres nos hemos abocado a eso, ¿verdad? A solamente pensar que las hermanas son las que tienen que aprender y nosotros no. Pero Primera de Pedro, hermanos, 3 del 1 al 7, aunque habla otra vez de los ancianos, nos da la medida de lo que Dios espera de un hombre. Así que la idea es alentar a los hermanos varones a desarrollar esas características, las características del varón que Dios desea, obviamente, hermanos, con la idea de poder llegar a ser líderes en la iglesia. Vamos primero a centrarnos en la terminología o en las palabras que Pablo usó en el versículo 1. Fíjense en esto, hermanos. Pablo dijo, si alguno anhela obispado. La palabra anhela, hermanos, vamos a hablar un poquito de esa palabra. En el griego es orego u orego, y significa estirarse para alcanzar algo. Y da la idea como cuando, por ejemplo, estamos, sentados a la mesa, por decir algo, ¿verdad? Y las servilletas nos quedan hasta el otro lado. ¿Y qué hacemos? Le decimos a alguien que nos pase, y si no nos hace caso, pues nosotros nos estiramos, ¿verdad? Para alcanzarlo, porque necesitamos las servilletas o lo que estemos tratando de agarrar. Esa palabra anhela es la que Pablo usó aquí, orego, que significa estirarse para alcanzar algo. Y luego dijo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En nuestro español, la palabra anhelar y desear pudieran ser sinónimos, pero en el griego no, son palabras diferentes. Orego significa estirarse para alcanzar algo, y la palabra epitumeo, como de la que se traduce que desea,
significa simplemente el deseo de tener algo, bueno o malo, ¿sí? Bueno o malo. Obviamente aquí en 1 Timoteo 3 se habla de algo bueno, ¿verdad? Porque está hablando de el obispado. Así que son dos palabras ahí. Si hiciéramos una traducción, hermanos, considerando lo que significa la palabra oreo, entonces tendríamos que decir, si alguno se estira para alcanzar el obispado, buena obra desea. ¿Ok? Si alguno se estira para alcanzar el obispado, buena obra desea. Algunas versiones traducen, no sé si alguien traiga alguna versión aquí que diga diferente, pero hay una versión que dice, si alguno pone en su corazón ser obispo, buena obra desea. ¿Cómo dice esa, hermano? Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser. Okay. Si alguno desea ser obispo, ¿verdad? ¿Ah? Pero realmente, hermanos, el trasfondo de la palabra da a entender que si alguien, hermanos, si algún hermano varón se estira a sí mismo, porque esa es otra cosa, la forma verbal en la que la palabra orego está escrita, habla de algo que se hace por sí mismo, ¿ok? No es algo que alguien está haciendo por uno, o sea, no es alguien que te está estirando para que seas obispo, sino es algo que tú haces por ti mismo. Por eso la mejor traducción de ese versículo sería, si algún hermano varón se estira a sí mismo, note esto, se estira a sí mismo para alcanzar el puesto de obispo, es una buena obra la que desea hacer. ¿Sí? Eso es lo que dice ese versículo, hermano. ¿Ok? Así que bueno, a veces decimos, los requisitos para ser anciano, el anhelo es el primero. En realidad sí, porque lo primero que tiene que hacer una persona es estirarse a sí mismo, es tener es el poner en su corazón el deseo de ser anciano. Así que ahora preguntémonos, hermanos, no estamos hablando de que vayamos a ser ancianos ya en este momento, ni dentro del otro año, tal vez en años, pero ¿ha puesto en su corazón la idea de ser anciano de la iglesia algún día? Aunque ahora no pueda hacerlo, pero en el futuro. Si usted ha puesto en su corazón esa idea, es una buena obra la que está deseando. Es algo bueno, es algo positivo. Por eso dice Pablo, si alguno ha puesto en su corazón, es decir, si alguno se está estirando a sí mismo para ser obispo, es una buena obra la que está haciendo. Este es el gran problema, ¿no? ¿Por qué no tenemos obispos? Porque nadie ha puesto en su corazón eso. Porque nadie se está estirando a sí mismo para ser obispo. Así que esta lección, hermanos, girará alrededor de esto. La idea de esta lección entonces es que usted y yo nos estiremos a nosotros mismos para ser el varón cristiano que Dios desea y así poder llegar a ser parte del gobierno de la iglesia. Primero, hay que estirarnos, o estírese a sí mismo para crecer espiritualmente. ¿Sí? Los ancianos, hermanos, los ancianos no deben de ser, ¿qué dice? Neófitos. Vea lo que dice el verso 6, 3:6, 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok, ¿cómo dice en su versión, hermano Jorge? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Ok, bueno, está padre esa versión, ¿verdad? Lo que dice ahí en esa partecita. No un recién convertido. La palabra neófito en realidad, hermanos, en el griego es una palabra que significa una planta nueva. Una planta nueva. Como cuando sembraste una semillita y empieza a nacer ahí la matita de frijol, ¿verdad? Con dos hojitas así, ¿sí? Acuérdate cuando hacías eso con tus hijos, que lo ponías en un algodón, ¿verdad? Para la escuela. ¿Ok? Y tú te sacabas 10, él no, eras tú lo hacías. ¿Sí? Así que los ancianos no deben de ser una planta nueva.
No deben ser neófitos, no debe ser un recién convertido. ¿Ok? Por lo tanto, si alguno se está estirando a sí mismo para ser obispo, entonces tiene que empezar por estirarse en el crecimiento espiritual, por dejar de ser un neófito, por dejar de ser un recién convertido, por dejar de ser una planta nueva. Un recién convertido es alguien sin experiencia en la iglesia. Un neófito es alguien que no tiene experiencia. Muchos hermanos se conforman con hacer lo mínimo. Pasan los años y siguen siendo una planta nueva. Siguen siendo un recién convertido. Siguen siendo neófitos. Porque se han conformado con hacer lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Venir a reunirme cuando puedo. Nada más. ¿Sí? Hacer lo mínimo. Otros hermanos han alcanzado cierto nivel y se han conformado. Están estancados por un cierto nivel. Empezaron muy bien, hacia arriba, pero ¡pum! Hasta aquí llegué. Y ya no quiero pasar de eso. A veces es arrogancia, pensar que ya me sé todo. A veces es negligencia, porque ya me aburrí, etcétera. Muchos cristianos estamos así. Bueno, en realidad, hermanos, nadie debe de estar satisfecho con quedarse como una planta nueva. Y nadie debe de estar satisfecho con el crecimiento espiritual que ahora ha logrado. Tiene que aspirar a más. ¿Qué es, hermanos, lo que Pablo dijo cuando les escribió a los hermanos de Éfeso? Le dijo, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿Cuál es la medida nuestra? Ser como Cristo. Esa es la medida. Así que si usted y yo consideramos que ya crecimos lo suficiente, entonces quiere decir que ya somos como Cristo. Levante la mano el que piensa aquí, el hermano o la hermana, como decía la hermana Marta Coya, levante la mano, el hermano, la hermana, la niña que crea que ya llegó a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Levante su mano. Así que, ¿qué tiene que hacer Pati? Seguir creciendo. ¿Qué tiene que hacer Isabel? Seguir creciendo. ¿Qué tiene que hacer Sandra? Seguir creciendo. ¿Qué tiene que hacer Alejandro? Seguir creciendo. Carlos igual, Jesús igual, todos, hermanos, tenemos que seguir creciendo. Por lo tanto, hermanos, si alguno se está estirando a sí mismo para llegar a ser obispo, primero tiene que dar ese paso. Tiene que estirarse para crecer espiritualmente hablando. No puede conformarse, no puede quedarse estancado. Miren, hermanos, lo que Pablo, si es que fue Pablo, el que escribió la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 12 al 14, que ya hemos considerado en otras ocasiones, pero es un buen versículo, hermanos, que nos ayuda a entender lo que Dios desea respecto a nuestro crecimiento. Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y llegados ya están, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, este es Hebreos 5, del 12 al 14. En Hebreos 5, 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros. Pablo, o el escritor sagrado aquí a los hebreos, está diciéndoles a ellos que hay muchas cosas que les tiene que decir aún, que les tiene que explicar aún, pero que no puede hacerlo porque ellos se han hecho tardos para oír. Es decir, habían sido negligentes
en el aprendizaje de las cosas de Dios. Esa negligencia en el aprendizaje de las cosas de Dios no solamente consistía en el aprendizaje de la palabra, también consistía en poner por obra la palabra. En eso consistía su inmadurez. Cuando el escritor sagrado habló más adelante, aquí mismo dice: el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los maduros son aquellos que se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. No solamente lo han conocido, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, sino que se han ejercitado en ello. Han tomado decisiones en su vida para no hacer lo malo y para hacer lo bueno. ¿Ok? Entonces, ellos se habían hecho tardos para oír cuando ya deberían de ser maestros. Ahora, note la frase que Pablo usa ahí: después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, hermanos, indica que un tiempo suficiente había pasado desde que habían sido bautizados hasta este tiempo en el que Pablo les estaba escribiendo. ¿Cuánto tiempo habría pasado, hermanos? No sé. Tal vez 1 año, 2 años, 3 años. El problema es que estaban ellos estancados. Dios desea que lleguemos a ser maestros. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Bueno, en el capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Fíjate eso, vamos adelante a la perfección. Ya olvídense de estar aprendiendo sobre el bautismo, sobre la imposición de manos, sobre el juicio, sobre la resurrección. Vayan adelante ahora, lo que sigue. Crezcan, estírense espiritualmente, es lo que el apóstol o el escritor sagrado aquí está escribiendo. Así que entonces Dios desea que lleguemos a ser maestros. Bueno, si usted anhela ser anciano de la iglesia, es una buena obra. Usted tiene que empezar por estirarse, porque la palabra anhelar significa, si usted se estira a sí mismo, es una buena obra. Hay que empezar a estirarse para crecer espiritualmente, hermano. La designación anciano quiere decir uno que es de mayor edad. Sin embargo, no solamente implica eso, implica que tenga experiencia, que tenga, hermanos, madurez. Eso es lo que implica la palabra anciano. Podemos pasarnos toda la vida aquí y envejecer aquí, pero seguir siendo niños, seguir siendo inmaduros, seguir siendo personas sin el conocimiento suficiente de la palabra de Dios, sin ejercitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. El énfasis de la palabra anciano no es meramente en ser mayor de edad, sino en madurar, en crecer en Cristo. En Efesios capítulo 4 y verso 15, el apóstol Pablo dijo que debemos de crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4 y verso 15. Por lo tanto, hermanos, es una buena obra la que deseamos, es una buena obra la que queremos hacer si nos estamos estirando. Piensen esto: si está estirando la mano para abrazar el obispado, ¿sí? Es una buena obra, pero hay que aprender a estirarnos en el crecimiento espiritual. Si usted se está estirando a sí mismo para alcanzar el obispado porque quiere tener poder, como hemos dicho antes, porque quiere ser reconocido, porque quiere tener el aplauso de los demás, porque quiere ser el que gobierne en la iglesia, se está equivocando. Se está equivocando. Esa no es la buena obra de la que habla la Escritura aquí. Aquí, hermanos, está hablando de motivos justos, de motivos puros, de motivos santos. ¿Ok? Así que, entonces, hermanos, la designación de anciano quiere decir uno de edad, y esto implica el haber crecido, el haber madurado espiritualmente hablando. Ahora, esa madurez espiritual, hermano, esa madurez espiritual no es algo que tú tienes en tu cabeza
o que yo tengo en mi cabeza. Es algo que se va a notar. Es algo que los demás van a ver, que tú eres maduro espiritualmente. Pero si nuestras acciones demuestran lo contrario, por más que digamos que somos maduros, la verdad es que no lo somos. La madurez, hermano, se alcanza a través de dos vías. La primera vía es el conocimiento, pero la segunda vía es la acción. Nadie puede decir que está maduro por solamente tener conocimiento, y nadie puede decir que está maduro por solamente tener acción, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no conforme al conocimiento de Dios. Hay que tener las dos cosas juntas, hermano, para demostrar que realmente tenemos esa madurez. Así que la madurez es algo que la iglesia va a ver en ti, hermano. La iglesia te va a considerar como hermano maduro, no tú mismo, no tu esposa, no tus hijos, sino la iglesia es la que te va a ver para saber si realmente somos hermanos maduros o no. Ahora, también, hermanos, debemos de estirarnos a nosotros mismos para ser más devotos. No devotas, ¿ok? Porque a lo mejor ya alguien trae sus botas y va a decir, no, pues yo ya. No, devotos, consagrados, más fieles, constantes, ¿ok? Hermanos, el liderazgo depende tanto de los requisitos como el de tener una buena conducta, tener una buena reputación, ¿ok? Por ejemplo, hermanos, en 1 Timoteo 3:2, ¿cómo debe de ser el anciano? Irreprensible. Ya sabemos, hermanos, que irreprensible no significa alguien perfecto o sin pecado, sino significa alguien que es devoto a Dios, alguien que está consagrado a Dios, alguien que está haciendo todo lo posible por vivir una vida agradable a Dios. Mire esto también. El ser un consagrado a Dios o un devoto a Dios no significa que vas a estar todos los días aquí en este lugar. Tampoco significa que te la vas a pasar de rodillas orando. Tampoco significa que te la vas a pasar dándote golpes de pecho. No significa que te vas a pasar toda la Biblia con tu Biblia, todo el día con la Biblia. No significa que ya no te va a interesar nada más que la Biblia y la iglesia. No significa que vas a dejar de estudiar, Memo. No significa que vas a dejar de trabajar, Amanda. No significa que va a dejar de atender a don Gera, hermana Carmen. No significa que Rebeca ya no va a ir por sus niñas a la escuela. No significa eso, ¿no? No significa que Javier ya no va a andar manejando el montacargas, ni que José va a dejar de hacer números, o que el hermano Toño va a dejar a un lado la sierra y el destornillador y va a dejar de hacer las cocinas tan bonitas que hace. No, no significa eso, ¿no? Ser consagrado a Dios, hermano, significa que en todo lo que haces Dios tiene el primer lugar. Significa que tu conducta haciendo los números, Josué, es agradable a Dios. Significa que su conducta haciendo trabajo de electricidad, hermano Estanislao, es agradable a Dios. Que Carlos, cuando estaba trabajando con los aires acondicionados, su conducta es agradable a Dios. Que Memo, cuando está aprendiendo inglés allá en la escuela, es agradable a Dios. No se aprende las maldiciones en inglés para decirlas luego y que nadie lo entienda, ¿no? ¿Verdad? Estoy bromeando, hermano, ¿ok? Pero Héctor sí se las entiende. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que irreprensible significa estar consagrado a Dios, es decir, hacer todo lo posible por vivir una vida agradable al Señor. ¿Sí? Hermano, si alguien anhela ser obispo, si alguien desea ser obispo, estírese a sí mismo para ser más devoto, más consagrado a Dios. Esto tiene que ver, hermanos, con tener una buena reputación en la iglesia. Los hermanos que me rodean pueden decir, el hermano fulano es un hermano devoto, es un hermano irreprensible, es un hermano consagrado a Dios. Pero ahora, el ser devoto o esa consagración no tiene que ser solamente en la iglesia, también tiene que ser para con los de afuera. ¿Qué dice el verso 7?
1 Timoteo 3:7, ¿qué dice, hermanos? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok. Que tenga buen testimonio ¿de quién? De los de fuera. Los de fuera deben distinguirnos también como personas de Dios. Obviamente habrá personas que con la idea de hacernos daño podrán decir cosas malas de nosotros que no son ciertas. Puede ser también eso. Con la idea de dañarnos como cristianos, por el simple hecho de ser cristianos, va a haber personas que pueden blasfemar contra nosotros, hermano Jorge, decir cosas en contra de nosotros, aunque no sean ciertas. ¿Sí? Aquí estamos hablando de las personas que son nuestros vecinos, personas con buenas intenciones, que puedan hablar por nosotros y que puedan dar buen testimonio de nosotros. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, se requiere que haya buen testimonio de los de afuera. Entonces esto tiene que ver con una buena conducta con la comunidad. ¿Cómo soy conocido por mis vecinos? ¿Soy conocido como el hermano Jesús? ¿Soy conocido como la hermana Patti? ¿Saben ellos que somos cristianos? ¿O somos conocidos a lo mejor como, esa casa donde son bien tranquilos, esa casa donde nunca salen? ¿Sí? Porque nunca tienes ahí tu estéreo a todo vuelo, ¿verdad? No tienes pachangas donde haya cerveza y baile y todo eso. Se distingue por eso, ¿verdad? Bueno, eso es el tener un buen testimonio ante la comunidad. Porque somos conocidos en el trabajo, porque somos conocidos en la escuela, cómo somos conocidos en nuestros tratos, los que trabajamos por nuestra cuenta, cómo somos conocidos en nuestros tratos con nuestros clientes. Habrá algún cliente que me diga, no le hables a ese porque la otra vez le dije que me hiciera esto y no me lo hizo, o no me cumplió con lo que él me prometió, o me robó con esto. ¿Somos conocidos por eso? Entonces no somos realmente personas que estemos trabajando en el asunto de tener un buen testimonio de los de afuera. Esto incluye, hermanos, a los no cristianos dentro y fuera de la familia. Dentro y fuera de la familia. Incluye a los no cristianos, hermanos, en la sociedad en general también. ¿Cómo somos conocidos en la familia? ¿Eres tú alguien que en tu familia te dicen, ese ni lo quiero ver, y eso que se dice que es cristiano? ¿Porque le has dañado a tu familia? ¿Porque has robado a tu familia? ¿Porque has quedado en mal con tu familia? Bueno, eso incluye también el tener buen testimonio de los de afuera. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, si hay en nuestro deseo el ser ancianos, estirémonos. Vamos a estirarnos para ser más devotos, para ser irreprensibles, para tener un buen testimonio de los de afuera. El ser irreprensibles tiene que ver principalmente con nuestro testimonio dentro de la iglesia, pero el buen testimonio de los de afuera tiene que ver con nuestra conducta fuera de la iglesia. Muchos somos cristianos solamente de domingo, y no solamente porque vengamos a reunirnos el domingo, sino porque saliendo del domingo se nos olvida nuestro cristianismo. Como que es un traje que tenemos colgado ahí en el guardarropa, ¿verdad? Así que se lleva el domingo en la mañana, me lo pongo y me vengo. Pero llego el domingo en la tarde a la casa y me lo quito y lo dejo ahí, y el resto de la semana tengo un traje como cualquier otra persona del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, estirémonos para ser realmente más devotos, hermanos. En Tito capítulo 1 y verso 8 también habla de esta consagración que debemos de tener. Tito capítulo 1 y verso 8. ¿Qué dice que debemos de ser? Léanos todo, hermanos. Tito 1, 8. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ok. Amante de lo bueno, especialmente sobrio, justo y santo. Son tres características que están ahí. Especialmente amante de lo bueno significa una persona buena, una persona que no tiene malicia, una persona que no está pensando en cómo dañar al otro. Justo tiene que ver con tener tratos justos con los demás, y santo tiene que ver con estar apartado para Dios, con tener una conducta limpia, una conducta pura. Así que estos términos
el ser irreprensible y tener buen testimonio de afuera, de los de afuera, fíjense esto, hermanos, no se refiere simplemente a una apariencia externa. Ok, yo vengo aquí a la iglesia y hasta pongo mi rostro triste, ¿verdad? Y así vengo, bien. Es un alma de Dios el hermano. ¿Sí? Bueno. Y estoy ante las personas que saben que soy cristiano, aunque no sean de la iglesia, y también cuido mi manera de hablar, cuido mi comportamiento, todo lo cuido. Pero que no esté delante de alguien que no sabe que soy cristiano o que no es de la iglesia, ahí sí hablo como cualquier otra persona. Maldigo, critico, hablo mal inclusive hasta de los hermanos, digo cosas que realmente ningún cristiano diría, ningún cristiano fiel. Empiezo a contar chistes colorados, sí. Empiezo a decir cosas que distan mucho de las cosas que debe pensar un cristiano. ¿Sí? No se trata, el ser irreprensible y el tener buen testimonio de los de afuera, no se trata de una apariencia externa. Más bien, el ser irreprensible y el tener buen testimonio desde afuera, para los de afuera o con los de afuera, nace de un corazón bueno, de un corazón justo, de un corazón santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con aquellos fariseos que lo criticaban porque sus discípulos no se lavaban las manos al comer? Porque ellos pensaban que se contaminaban por no lavarse las manos. Entonces Jesús les enseñó que qué es lo que realmente contamina. No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca del hombre sale, va a la letrina. ¿Sí? Lo que te comiste sale, le vas al baño y se va. Se acabó. A menos que te empaches, ¿verdad? Y se te quede algo pegado ahí. ¿Sí? Pero lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. Así que si nuestro corazón está lleno de injusticias, lleno de maldad, lleno de impureza, lleno de palabras corruptas, lleno de pensamientos contaminados, eso va a salir tarde que temprano por nuestra boca. ¿Sí? Así que no es la apariencia externa de lo que se está hablando aquí, sino, hermanos, de un carácter justo, bueno, santo, que trae como consecuencia el ser irreprensible ante la iglesia y tener buen testimonio de los de afuera. Hermana Irma, ¿quería decir algo, hermana? Sí, nada más me acordé de este versículo que dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. De la abundancia del corazón, pues es de lo que va a hablar la boca. Pero algunos somos muy hábiles para tener esa apariencia de piedad. ¿Cuándo? Cuando están los hermanos, o cuando están personas que saben que somos cristianos. Pero para cuando no están, entonces se quita esa máscara y aparece lo que verdaderamente somos. Bueno, una tercera cosa, hermanos, solamente lo voy a mencionar porque ya se acabó el tiempo. También, hermanos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno se está estirando a sí mismo para ser obispo, buena obra deseo, pero necesita estirarse a sí mismo para aprender autodisciplina. La autodisciplina, hermanos, es fundamental. Habemos personas que somos desordenadas por naturaleza. Hay cosas en las que podemos ser desordenados, ¿verdad? Pero no en todo, no en todo. Particularmente como cristianos, hermanos, hay muchas cosas en las que debemos de ser autodisciplinados. ¿Sí? Algunos somos desordenados en casa, ¿verdad? Porque llegamos y donde quiera aventamos los zapatos, ¿verdad? Y ahí se quedan los zapatos. O los calcetines, ¿verdad? Y donde quiera los dejamos. O dejamos la ropa tirada, ¿verdad? O dejamos la pasta destapada, el gel destapado. Hay personas que son muy ordenadas y no hacemos eso, no hacemos eso, ¿verdad? Pero tenemos en casa a alguien que hace eso, ¿sí? Bueno, son cosas en las que, bueno, pues aquí en verdad, pues eso no va, no me voy a separar de mi esposa porque ella siempre deja sus zapatos tirados, ¿verdad? Déjenme les platico algo. Cuando estábamos allá en Memphis, hermanos, una vez dejó mi esposa unos zapatos en el pasillo. Nada más éramos ella y yo, pues ¿quién movía ahí, hermanos, verdad?
Y yo todo el día en la escuela y regresaba a estudiar y a dormir y así, nada más. Unos zapatos estaban ahí en el pasillo, hermano, y duraron como unas 2 semanas ahí esos zapatos. Y les tomé una foto, ¿verdad? Les tomé una foto y se la mandé a mis hijos. Digo, adivinen cuánto tiempo tienen estos zapatos aquí. Y todos empezaron a poner ahí cuánto tiempo, porque saben, conocen a su mamá, ¿verdad? Pero no me voy a separar de ella por eso, ¿verdad? Hay cosas en las que podemos ser desordenados, pero en el sentido espiritual, hermano, perdónenme por decir eso, ¿verdad? Pero a lo mejor Carmen no me va a dejar, ahorita me va a querer dar de comer, pero en el sentido espiritual, hermano, no podemos ser desordenados. Tenemos que tener autodisciplina, ¿sí? ¿Por qué llegamos tarde, hermanos, a las reuniones de la iglesia? Esto tiene que ver con lo que podemos ser desordenados, tiene que ver con algo que tenemos libertad para ser desordenados en eso. No, hermano, eso es espiritual, eso es parte de nuestra espiritualidad. Si llegamos tarde, algo está mal con nuestra espiritualidad, algo no está correcto. Discúlpeme, pero algo no está correcto. ¿Qué es? No lo sé, usted sabe. Tal vez no ha puesto en orden sus prioridades. Tal vez no ha entendido que el primer día de la semana es del Señor. Tal vez no ha entendido que Dios desea que le demos lo mejor. Tal vez no ha comprendido que lo principal que tenemos que hacer el primer día de la semana es adorar a Dios. Tal vez no ha comprendido que adorar a Dios se requiere adorarlo completamente. Algunos han pensado que lo más importante es la cena del Señor. Por lo tanto, mientras no me pierda la cena del Señor, estoy bien. Y llego rayando. Ya están sirviendo el pan y ya van a terminar allá y llego y allá me persigo yo. Yo no sé si haya pasado eso hoy porque yo me senté acá adelante. ¿Sí? Así que no lo estoy diciendo por usted. Pero lo digo en general. Muchas veces pasa eso. Me ha tocado ver a algunos de ustedes llegar así, hermanos. Y ahora más triste que estamos adorando a Dios al principio. Así que entonces, hermanos, cuando hablamos de autodisciplina, hermanos, una de las cosas más difíciles de aprender para cualquiera de nosotros es la autodisciplina. Porque hay cosas en las que somos desordenados. Tal vez eres desordenado para desvelarte y por eso es que llegas tarde. Disciplínate, hermano. Disciplínate. Tal vez eres disciplinada, hermana, porque no alistas la ropa de tus niños para en la mañana. Disciplínate y arréglales de un día antes. O porque andas planchando la camisa del viejo ya a la hora que te vas a venir, pues vas a llegar tarde. ¿Sí? Hermanos, esa es una situación difícil el poder ser autodisciplinados. Pero debemos de hacerlo. Quiero solamente leer, no voy a terminar este punto, hermanos, pero solamente quiero que leamos 2 versículos. Proverbios 16:32. Se voy a encargar al hermano Rolando, Proverbios 16:32 y 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27 se lo voy a encargar al hermano Carlos Reynoso. 1 Corintios 9:27, hermano Carlos. Hermano Rolando, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Ok. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, es mejor aquel que toma control de su enojo que el que es capaz de ser más fuerte o que el que es más fuerte. ¿Sí? Es mejor aquel que sabe dominar a sí mismo su mente, su cuerpo, inclusive que el que toma una ciudad. Eso es disciplina, hermanos, autodisciplina. Saber controlar el enojo, saber controlar tu mente, saber controlar tus pensamientos, tus deseos. Ahora 1 Corintios, hermano Carlos. 9:27. Revolteo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Yo golpeo mi cuerpo, es decir, sacrifico mi cuerpo, doblego mi carne, ¿sí? Lo pongo en servidumbre para que yo no vaya a ser después desechado. Creo que también ese es el gran problema que tenemos.
No hemos aprendido a doblegar nuestro propio cuerpo, nuestros propios deseos, a golpear nuestros propios deseos. No hemos aprendido, hermanos, lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, hermano, no significa que te vas a poner un crucifijo aquí colgando. Tomar la cruz significa que estés dispuesto a morir a ti mismo, a tus deseos, a tus principios, a tus cosas que van en contra de la voluntad de Dios, con el deseo de seguirle a Él. Hermano, eso tiene que ver con la autodisciplina. Voy a decir más sobre eso, hermanos, pero ya se me acabó el tiempo. Así que Dios les bendiga. Gracias por oírme. Y hermanos, la próxima semana le seguimos con la otra parte de este asunto de estírese. Dios les bendiga.